Corre el año 1325. En el Valle de México, una pequeña tribu llamada los aztecas vaga en busca de un hogar. Se guían por una profecía: encontrar un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta señal marcará el lugar para su nueva ciudad. En una isla en el lago de Texcoco la encuentran. Los aztecas no fueron poderosos al principio. Sirvieron como mercenarios para otras tribus, aprendieron de sus aliados y enemigos, y se volvieron más fuertes y ambiciosos. En 1428, formaron una poderosa alianza con dos ciudades cercanas, Texcoco y Tlacopan. Esto marcó el comienzo del Imperio Azteca. Los aztecas eran hábiles guerreros y diplomáticos, y expandieron su imperio a través de la conquista y las alianzas. A principios del siglo XVI, el Imperio Azteca controlaba gran parte de Mesoamérica. Gobernaban a millones de personas y un vasto territorio. Los aztecas se habían convertido en una fuerza dominante en la región. Construyeron una civilización sofisticada con una estructura social compleja, un lenguaje escrito y un conocimiento avanzado de matemáticas y astronomía. Su ciudad capital, Tenochtitlán, era una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana, un testimonio del ingenio y la ambición de los aztecas. Imagínate una ciudad construida sobre una isla, conectada a tierra firme por calzadas y canales. Esta ciudad no solo era un centro de poder político y militar, sino también un epicentro de cultura y comercio. Esta era Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Un lugar donde la vida cotidiana se mezclaba con rituales sagrados y actividades comerciales. Una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana, era una de las ciudades más grandes del mundo en su época. Con una población que se estima en más de 200,000 habitantes, Tenochtitlán era comparable en tamaño y sofisticación a las grandes ciudades europeas de la misma época. Los aztecas construyeron Tenochtitlán sobre el lago de Texcoco. Utilizando técnicas avanzadas, lograron crear una ciudad que parecía flotar sobre el agua. Construyeron islas artificiales llamadas chinampas para expandir su tierra. Estas chinampas no solo aumentaban el espacio habitable, sino que también eran esenciales para la agricultura. Estos jardines flotantes eran increíblemente fértiles y proporcionaban abundante alimento a la creciente población de la ciudad. Cultivaban maíz, frijoles, chiles y una variedad de otras plantas que sustentaban a la comunidad. Una red de canales cruzaba la ciudad, sirviendo como rutas de transporte y sistemas de riego. Estos canales eran vitales para la distribución de agua y el transporte de bienes y personas. Las canoas llenas de mercancías y personas se movían animadamente por las vías fluviales. El comercio florecía, con productos que llegaban desde los rincones más lejanos del imperio. En el corazón de Tenochtitlán se encontraba el recinto sagrado, un centro ceremonial dominado por imponentes pirámides. Este era el epicentro espiritual y religioso de la ciudad. Estas pirámides, dedicadas a los dioses aztecas, eran maravillas arquitectónicas, construidas con inmenso trabajo y precisión, mostrando la avanzada comprensión de la geometría y la astronomía de los aztecas. Cada estructura estaba alineada con precisión para reflejar eventos astronómicos importantes. El templo mayor, la pirámide más grande, estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, y a Tlaloc, el dios de la lluvia. Este templo era el centro de importantes ceremonias y rituales. Tenochtitlán era una ciudad de contrastes. Grandes templos y palacios se erguían junto a humildes hogares, reflejando la diversidad social y económica de sus habitantes. Los bulliciosos mercados ofrecían productos exóticos de todo el imperio. Desde alimentos y textiles hasta joyas y herramientas, los mercados eran el corazón económico de la ciudad. La ciudad era un crisol de culturas, lenguas y tradiciones, un testimonio del poder y el alcance de los aztecas. Aquí, personas de diferentes regiones y orígenes se reunían, intercambiando no solo bienes, sino también ideas y conocimientos. Tenochtitlán no solo era un centro de poder, sino también un lugar de encuentro cultural. La diversidad de su población y la riqueza de sus tradiciones hacían de esta ciudad un verdadero tesoro de la civilización mesoamericana.
La religión impregnaba todos los aspectos de la vida azteca, desde las actividades diarias hasta las decisiones más importantes de la sociedad. Creían en un complejo panteón de dioses, cada uno representando diferentes aspectos del mundo natural y la experiencia humana. Estos dioses eran venerados a través de diversas formas de arte, como esculturas y pinturas, que adornaban templos y hogares. Los aztecas adoraban a sus dioses a través de elaborados rituales, festivales y ofrendas. Estos eventos eran ocasiones de gran importancia, donde la comunidad se reunía para honrar a sus deidades y pedir su favor. Creían que mantener a los dioses apaciguados era esencial para mantener el equilibrio en el universo y asegurar la continuación de la vida. Este equilibrio era visto como una delicada danza entre las fuerzas de la naturaleza y las acciones humanas. El sacrificio humano era un aspecto central de la religión azteca, una práctica que, aunque impactante para nosotros hoy, tenía un profundo significado espiritual para ellos. No se veía como un acto cruel, sino como un deber sagrado, una forma de nutrir a los dioses y asegurar la supervivencia del mundo. Los sacrificios eran considerados actos de devoción y entrega total. Las víctimas, a menudo guerreros capturados de tribus enemigas, eran sacrificadas en la cima de las pirámides. Estos guerreros eran vistos como ofrendas valiosas, y su sacrificio era un honor tanto para ellos como para sus familias. Sus corazones eran ofrecidos a los dioses, y se creía que su sangre sustentaba al sol y a la tierra. Este acto era visto como una forma de retribuir a los dioses por la vida y la prosperidad que otorgaban. Los aztecas tenían una visión cíclica del tiempo y creían en la lucha constante entre fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Esta visión influía en todos los aspectos de su vida y cultura. Esta dualidad se reflejaba en sus creencias y prácticas religiosas, donde cada acto y ritual tenía un significado profundo y simbólico. Creían que la era actual era el quinto ciclo de la creación, y que eventualmente terminaría en una destrucción cataclísmica. Esta creencia les recordaba constantemente la fragilidad de la existencia y la necesidad de mantener el favor de los dioses. Los aztecas desarrollaron calendarios sofisticados para rastrear el tiempo y predecir eventos astronómicos. Estos calendarios no solo eran herramientas prácticas, sino también objetos de veneración y estudio. Creían que ciertos días eran propicios o desfavorables para actividades específicas. Los días eran cuidadosamente seleccionados para ceremonias, guerras y cosechas, basándose en la interpretación de los calendarios. Sus sacerdotes, que ocupaban una posición de gran poder y respeto, eran responsables de interpretar la voluntad de los dioses y guiar al pueblo. Estos líderes espirituales eran vistos como intermediarios entre el mundo humano y el divino, y su sabiduría era crucial para la toma de decisiones importantes. La sociedad azteca estaba altamente estructurada, con una jerarquía clara y roles definidos para cada clase. Esta estructura social era fundamental para el funcionamiento del imperio y se reflejaba en todos los aspectos de la vida diaria. En la cima de esta jerarquía estaban los nobles, una clase privilegiada que ocupaba puestos de poder en el gobierno, la religión y el ejército. Los nobles no solo gobernaban, sino que también eran responsables de mantener el orden y la justicia en la sociedad. Disfrutaban de estilos de vida lujosos, vivían en grandes casas y usaban ropa y joyas elaboradas. Sus hogares estaban decorados con arte y objetos de lujo, reflejando su estatus y riqueza. Los nobles también participaban en ceremonias religiosas y eventos importantes, desempeñando roles clave en la vida espiritual de la comunidad. Su influencia se extendía a todos los aspectos de la vida azteca. Debajo de los nobles estaban los plebeyos, la columna vertebral de la sociedad azteca. Eran agricultores, artesanos, comerciantes y trabajadores que mantenían la economía en funcionamiento. Los plebeyos trabajaban arduamente para producir alimentos, bienes y servicios esenciales para la comunidad. Su trabajo era vital para la supervivencia y prosperidad del imperio. Pagaban impuestos al imperio en forma de bienes y trabajo, contribuyendo al mantenimiento de la infraestructura y las instituciones del Estado. La mayoría de los plebeyos vivían vidas sencillas, centradas en sus familias y comunidades. Los comerciantes viajaban largas distancias para intercambiar bienes, trayendo riqueza y recursos a sus comunidades.
Los artesanos creaban productos de alta calidad que eran valorados tanto dentro como fuera del imperio. La vida de los plebeyos estaba marcada por el trabajo duro y la dedicación a sus familias. A pesar de sus desafíos, encontraban satisfacción en sus logros y en el apoyo mutuo dentro de sus comunidades. En la parte inferior de la escala social estaban los esclavos. Estos eran individuos capturados en la guerra, criminales o deudores. Trabajaban en casas, campos o minas, realizando tareas que eran esenciales pero a menudo peligrosas y agotadoras. Si bien la esclavitud era parte de la sociedad azteca, difería de la esclavitud de bienes muebles que se practicaba en otras partes del mundo. Los esclavos aztecas podían poseer propiedades y comprar su libertad, lo que les daba una esperanza de mejorar su situación. La educación era altamente valorada en la sociedad azteca. Los niños asistían a escuelas donde aprendían sobre historia, religión, matemáticas y artes. La educación no solo preparaba a los jóvenes para sus futuros roles en la sociedad, sino que también fomentaba un sentido de identidad y orgullo cultural. Los niños de familias nobles recibían entrenamiento en guerra y liderazgo, preparándose para asumir roles de responsabilidad en el futuro. Mientras tanto, a las niñas se les enseñaban habilidades domésticas y se las preparaba para el matrimonio, asegurando que pudieran contribuir al bienestar de sus familias. Los aztecas daban gran importancia a la familia y la comunidad. Las familias eran típicamente grandes y unidas, viviendo juntas en hogares extensos y compartiendo recursos y responsabilidades. Esta estructura familiar fortalecía los lazos comunitarios y aseguraba el apoyo mutuo en tiempos de necesidad. Las comunidades se organizaban en grupos llamados calpulis, que desempeñaban un papel vital en la vida social, económica y política. Los calpulis no solo proporcionaban una red de apoyo, sino que también facilitaban la organización y distribución de recursos dentro de la comunidad. En resumen, la sociedad azteca era compleja y bien organizada, con una clara división de roles y responsabilidades. Cada clase social, desde los nobles hasta los esclavos, tenía un papel crucial que desempeñar en el funcionamiento del imperio. La vida diaria de los aztecas estaba profundamente influenciada por su estructura social, sus valores comunitarios y su dedicación al trabajo y la educación. Esta combinación de factores contribuyó a la grandeza y durabilidad del imperio azteca. A través de su organización y cohesión, los aztecas pudieron construir una de las civilizaciones más impresionantes de la historia precolombina, dejando un legado que aún resuena en la actualidad. La importancia de la familia, la educación y la comunidad en la sociedad azteca es un testimonio de su visión y valores, que continúan siendo una fuente de inspiración y estudio para las generaciones futuras. Los aztecas daban gran importancia a la familia y la comunidad. Las familias eran típicamente grandes y unidas. Vivían juntos en hogares extensos, compartiendo recursos y responsabilidades. Las comunidades se organizaban en grupos llamados calpulis, que desempeñaban un papel vital en la vida social, económica y política. Los calpulis no solo proporcionaban una red de apoyo, sino que también facilitaban la organización y distribución de recursos dentro de la comunidad. En resumen, la sociedad azteca era compleja y bien organizada, con una clara división de roles y responsabilidades. Cada clase social, desde los nobles hasta los esclavos, tenía un papel crucial que desempeñar en el funcionamiento del imperio. La vida diaria de los aztecas estaba profundamente influenciada por su estructura social, sus valores comunitarios y su dedicación al trabajo y la educación. Esta combinación de factores contribuyó a la grandeza y durabilidad del imperio azteca.